noches, las personas que van entrando. Iquillos Narváez Funes es escritor, performance, dibujante, investiga archivos anticoloniales y disidencias sexuales, memorias negras del Caribe y espiritualidades y tiempos ancestrales. También forma parte del colectivo Ayú, la cooperativa Periferias Cimarronas y el grupo experimental de pensamiento negro radical In the Wake del espacio afro. Y ha participado en textos como Devuélvanos el oro, No existe sexo sin racialización, Amor trans, Futuro ancestral, entre otros. Sus creaciones forman parte de la colección del Museo Reina Sofía. Ha participado en la Bienal de Sydney, la Trienal de las Artes en Brasil, la Bienal de Kochi en la India en el 2022. Y recientemente ha participado en exhibiciones como El territorio está intacto, de Espacio 13 parece, y en la Bienal de Sao Paulo en Brasil. Bienvenida, bienvenida, Ikis. Muchísimas gracias por estar Gracias, aquí Tito. hoy. No No, sé si- muchísimas gracias a ti por esta invitación, a todas, a todos y a todos que están acá en este espacio. De verdad, bendiciones, porque, bueno, siempre me gusta tener estas conexiones con Abya Yala, con el Caribe. Creo que es un poco de refresh. Y eso le agregaría que vivo en una plantación llamada Spain, en Ujú, España, y que desde acá también trato de pensar mi propio cuerpo en relación con los allás, digo los allás porque son muchos, ujú, pensarme también dentro de esta plantación, teniendo también este lugar geopolítico que algunas veces genera una plataforma difícil de habitar y al mismo tiempo compleja, ¿no? También como para mí es importante repensar la plantación como un dispositivo que se reactualiza constantemente. Todo Estado-nación para mí es una plantación, solo que tiene como mecanismos de control cada vez más sofisticados dependiendo del lugar geopolítico donde estés, y eso genera también una subjetividad. Entonces, no estoy afuera de esa subjetividad que genera Europa y su colonialidad. Creo que es una cosa muy fuerte que uno tiene que también luchar y resistir a toda esa configuración subjetiva del ser estando en esta plantación, estando en otra, y agregaría solamente eso. Ok. Estoy sonriendo, no quiere decir que esté feliz de estar en la plantación, pero sí estoy feliz de verles a ustedes y estar acá. Y bueno, y de compartir, yo quisiera saber también cuánto tiempo tenemos para no, Mira, como, te comento un ¿no? poquito. Te voy a comentar un poquito en general. Este seminario es un seminario que es parte de mi propuesta de investigación postdoctoral en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Antropología Social eh, de la Universidad Veracruzana que está en Jalapa. Em, y el seminario son 3 horas, pero nos gustaría mucho que nos acompañara, si te parece bien, que pudiéramos hacer una especie de intercambio, ¿no? Yo tengo algunas preguntas sobre tu trabajo que me gustaría hacerte, ¿no? Y si en algún momento tienes alguna presentación o algo que quieras específicamente compartirnos, eso sería máximo como entre media hora, 40 minutos, algo así. La idea es que tu presentación sea 1 hora máximo, ¿no? Eh, y también dentro de esa hora también hayan como un espacio de preguntas de las personas que están tomando el seminario, preguntas, intercambios, ¿no? Eh, pero es más o menos así la dinámica, ¿te parece bien? Ok, Perfecto, de acuerdo. ok. Yo tengo unos apuntes en una presentación, no soy amante de las presentaciones, pero solo para hilar las ideas, como que Ujú. hago hoja en blanco con una línea escrita, Ajá, ajá, como para tener una hilación de las ideas. chido. Pudiera comenzar con eso y luego tener estas Q&A, como estas preguntas y respuestas, Dale, me parece. los participantes, las que tú tengas. Ahí voy a mostrar algunas cosas, a lo mejor así contextualizamos también
a les chiques, la gente que, por si no conoce muy bien mi trabajo, no sé si alguno lo conoce, si ha leído, si ha visto, oído. Bueno, como coordinador del espacio, la semana pasada les dejé el texto tuyo, dejé dos textos tuyos, obviamente los que más me gustan, ¿no? El del museo, ¿no? Mm, Que, que me fascina ese trabajo, y el de soy negra y no soy queer, algo así. Mis ajá, sí. ancestros no citaron a Judith Butler, algo así. Ujú. Entonces sí conocen su trabajo, ¿no? Em, y yo sí quisiera, si te parece, antes de que tú comiences, me gustaría como presentar tu trabajo, leyendo un poquito de el prólogo que Ah, hiciste para sí, la novela de Johan Mijail, que también va a estar en sí. este espacio con nosotros. Ay, perfecto. ¿Te parece bien? Claro que sí, sí. Ok. De hecho, lo van a traducir al portugués y justo estaba leyendo la Ujú. traducción antes de empezar Ok. del portugués. Bueno, esta es la primera novela de Johan Mijail, que es una escritora afrodominicana que va a estar con nosotros la semana próxima. También uno de mis grandes referentes, de lo que para mí es el pensamiento negro afrocaribeño, ¿no? Y el mundo también del activismo trans, travesti, negre, antirracista, en fin. Y una de las cosas que más me gusta de este libro es ver como la editorial se llama Elefanta Editorial, es una editorial independiente. No sé si quien hizo esta edición tenía en cuenta lo que estaba poniendo junto, es decir, el prólogo de Iki con la novela de Johan, además de ser amigas y colegas, ¿no? Y travestis y negras, ¿no? Pues tienen como una conversación transatlántica muy hermosa y muy poderosa. Y yo les quiero compartir algo de eso para que vayan teniendo como idea de qué un poquito va a ser la conversación de hoy, ¿no? Dice así: el chapeo era lo que iba a permitirnos vengar que históricamente nos hayan sacado de nuestros sitios sin nosotros desearlos. Relata Mijail, es decir, Johan. Inmediatamente le escribí al WhatsApp. El chapeo está desde 1492. No nos cambiaron oros por espejos. Nosotras necesitábamos ver nuestras bellezas, vernos flawless como Chiqui Bombón la pantera. Mi abuelo, hijo de cacaoteros de Barlovento, decía, al enemigo hay que darles cacao, para referirse a una manera de cautivar al adversario, seducirlo. Quizás los colonos pensaban que les estábamos haciendo el coro muchas veces, pero esas eran nuestras técnicas ancestrales para lograr que nosotros y nuestras muertes sobrevivieran. Bueno, y de esta manera me encantaría como abrir el espacio para que Ikiki comience su presentación, lo que quiera hacer. Bienvenido. Ay, gracias por esa introducción. Grabé un poquitito para pasárselo a Mijail. Y voy a retomar esta idea de las técnicas ancestrales, eh, precisamente para hablar de cómo es una herramienta política de resistencia y una herramienta estética, y que es difícil agenciarla cuando pretenden desactivarla como una tecnología en sí misma. Y con esto me refiero a, si estamos insertas en esta matriz moderno-colonial, que tiene toda una lógica de funcionamiento, un andamiaje, una arquitectura, genera otras tecnologías que subestiman y opacan nuestras tecnologías ancestrales. Yo no sé si me logro explicar y ustedes pueden interrumpirme y decir, mira, no estoy entendiendo ninguna vaina de lo que estás diciendo. Y ese intento de opacar nuestras tecnologías ancestrales es una pugna constante por nuestra existencia.
Y esto yo lo llevo en todos los planos, ¿no? No solamente en el plano artístico, estético, político, erótico, sino también en el plano académico, en el plano activista. Y voy a empezar esta conversación situándonos en esta plantación, en la idea de plantación y de una idea que desarrolla Riley Norton, que es una persona trans negra estadounidense, que tiene que ver con la plantación de la visualidad y cómo este mundo se organiza desde el oculocentrismo, desde lo que se ve, más que desde lo que no se ve. Y voy a transitar desde el oculocentrismo también para hablar como un régimen de captura y cómo luego voy a resaltar algunas ideas que no tienen que ver con el oculocentrismo, aunque también producen imagen que tienen que ver con la oralitura, que es un poco por donde estoy ahora navegando en mis procesos creativos, ¿no? Cómo generar una oralitura, y aquí cito a Leda María Martins, que es una pensadora negra afro-brasileña, que rescata esta técnica ancestral como una forma de crear, como una forma de preservarse, como una epistemología del tiempo, una cronosofía, y como una epistemología, si se quiere, subalterna, pero por eso no le resta fuerza a lo que implica esta epistemología. Ahora voy a compartir la pantalla para mostrarles esta no presentación, porque odio las presentaciones, pero son unos apuntes como para no perderme. No sé dónde estoy. Aquí no es. Oh my God. Pero no, no está mi OnlyFans abierto aquí. No porque no quiera que me vean, sino que me van a ver de gratis. Bueno, me voy para atrás. Yo titulé como esta presentación como Estéticas de la fuga y otras prácticas artísticas contracoloniales. Y estas estéticas de la fuga tienen que ver con estas tecnologías ancestrales de escapabilidad. Y utilizo el término contracolonial quizás por un capricho de distanciarme un poco con toda esa tendencia de colonial. No quiere decir que no esté de acuerdo con esta. Puede ser un capricho, como digo, pero tiene que ver con una práctica de acción, eh, de choque, una acción de choque y una acción de activar constantemente la pugna, ¿no? Siento que este es un término que están manejando muchos pensadores de quilombolas, de quilombos, y da una energía de acción y confrontación. Con esto no quiero decir que tiene que ver con fight, con pelea constantemente, porque la quietud también es una forma de pelear y de resistir, inclusive a veces el silencio o el ocultarse también, y es también una acción, entonces el silencio también a veces puede ser una acción. Entonces, cuando me refiero a las prácticas contracoloniales, tiene que ver con acciones colectivas, ancestrales, en contra de una fuerza que es una maquinaria imparable. Digo que puede ser un capricho y con esto no quiere decir que esté totalmente en contra de todas los discursos y las narrativas que también dialogan con esto. Simplemente estoy retomando como pensamiento de quilombolas, ¿no? Que son anclajes territoriales de resistencia ancestral que están utilizando este término como una forma de habitar esa resistencia, lo contracolonial. Entonces, vuelvo al oculocentrismo como una práctica de ordenamiento del mundo y que establece qué es lo bello y qué no es lo bello, qué es lo humano y qué no es lo humano. Y eso tiene que ver con
la colonialidad del ver, la colonialidad del ser. Y esta colonialidad del ver y colonialidad del ser, para mí es difícil definir. Hace poco escribí un texto sobre la materialidad, es decir, we are matter. Cuando decimos nosotros somos materia, cuando decimos Black Lives Matter, Indigenous People Matter, personas indígenas importan, personas negras importan, trans lives matter. Matter lo utilizo como un término que hace referencia a la materia y la materia como elemento constitutivo de la constitución de lo vivo en este mundo. Entonces utilizo acá la colonialidad del ser porque es un término acuñado también desde los estudios decoloniales, anticoloniales. Aún así estoy en disputa con la constitución de lo que implica el ser, como únicamente ser antrópico o como únicamente ser humano. ¿Me siguen con esto? Es decir, cuando yo estoy hablando del ser, me estoy refiriendo a toda entidad viva, toda entidad de materia. Es decir, la arena, la roca, el carbón, el oro es materia. Entonces, cuando yo digo Black Lives Matter, estoy diciendo las vidas negras son materias. Importan, sí, y son materia. Materia viva, y eso me lleva a pensar en la composición del cuerpo, de lo vivo, más allá de elementos que únicamente se restringen al plano de la humanidad, sino que tienen que ver con elementos geofísicos, elementos naturales. Cuando digo naturales me refiero de la roca, del río, del mar y elementos cosmológicos. Entonces, es una invitación a complejizar la idea de cuerpo, más allá de la ficción que inventó la biología, la antropología, la filosofía, la sociología, la medicina. Entender la ontología de lo vivo más allá de la constitución de lo que Occidente construyó como ser. Y aquí vuelvo otra vez a la plantación de la visualidad y al oculocentrismo que ordena este mundo a partir de lo que se ve y luego lo que no se ve también es clasificado para que se vea, ¿no? Todo un sistema endocrino es clasificado y genera todo un régimen de visualidad. La sangre genera todo un sistema político de ordenación del mundo, la ficción de la sangre. Entonces, cómo aquello que no se ve es trasladado al plano de la visualidad y se constituye biopolíticamente un cuerpo. Pero biopolíticamente un cuerpo está pensando lo bio únicamente desde una noción humanocéntrica y antropocéntrica. Entonces, la idea de entender lo bello lo que no es bello, fuera de los cánones de Occidente, ojo, y fuera, y lo que se ve y lo que no se ve, es pensar nuestro mundo y sentir nuestro mundo más allá de los elementos visualmente para el ojo humano y los elementos que el ojo humano registra como visible. Perdón si les confundo o genero toda un trouble, una disputa acá en la cabeza, y en los pensamientos y en los sentimientos. Son unas ideas que he venido desarrollando a partir no solamente de mi propio cuerpo, sino de el trabajo con archivos, archivos transatlánticos y también a partir de experimentaciones estéticas y corporales. Sí, vamos bien. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún cuestionamiento? ¿Podrías hablar un poco más de lo del adultocentrismo? O bueno, después. Del oculocentrismo, dices. Ujú, sí, sí. Perfecto, sí. Mira, aquí hay un ejemplo para hablar del oculocentrismo. Este es un cuerpo negro, y cuando digo un cuerpo negro, no voy a generificarlo como lo haría nuestra propia mirada, ¿no? Si yo digo, ¿qué vemos acá? ¿Qué me pueden decir? No sé, una mujer negra, hombres blancos.
Miranda, Claro, sí. ¿no? Claro, el régimen de la visualidad Ujú. inmediatamente nos lleva a decir es una mujer y son hombres blancos, como a la clasificación genérica racial de estos cuerpos, ¿no? Y efectivamente es un cuerpo negro, un cuerpo portador de útero, un cuerpo que según los archivos se llamaba Lucy, un cuerpo que es sometido al régimen de la visualidad y que ah, se utilizaba para la experimentación médica. Uno de estos cuerpos blancos que están acá se llama Sims, es uno de los padres de la ginecobstetricia y utiliza, volvemos al espejo, el espéculo, que es un espejo, que lo introduce en el útero de este cuerpo para construir la historia política del útero, para construir y generificar un cuerpo a partir de un órgano y para construir un régimen sexual y de género a partir de el ojo. Y volvemos al espejo porque casualmente, bueno, Tito decidió leer esta quote, esta cita, y en esta cita estábamos hablando del espejo como constructor de la mirada, del yo, de la belleza, pero al mismo tiempo del otherness, de la otredad. Cuando yo construyo mi propia mirada a partir del espejo, construyo inmediatamente lo que no soy también a partir del propio espejo. Ojo con el espejo, que no solamente estoy hablando del artefacto espejo, porque yo me puedo ver en el río, yo me puedo ver en la piedra, yo me puedo ver en la mirada de otro. Ojo con el espejo, estoy hablando de el reflejo de la mirada, ¿no? No solamente del dispositivo espejo o del objeto espejo. Y en este caso utilizaban un espejo, objeto espejo, para construir ese cuerpo del otro, pero al mismo tiempo para reafirmar el cuerpo que está mirando, que es el cuerpo del poder, que es el cuerpo que evalúa, que es el cuerpo que clasifica, que es el cuerpo que mutila, experimenta, etc. Yo hablé de un cuerpo portador de útero, y aquí cito a una autora que se llama Hortense Spiller, es una autora negra que piensa el cuerpo antes de que sea cuerpo. Y esto es un ejemplo del cuerpo antes que sea cuerpo y del cuerpo materia. Y voy con esto nuevamente, con el Matter. Este cuerpo es un cuerpo materia. Una tonelada de carbón se traslada del continente africano a Abya o de Abya al continente europeo como materia, como un objeto que se puede mover de un lugar a otro y que puedes manipular, tal cual este cuerpo. Es un cuerpo materia. Orten Spieler habla de la carne como un lugar de existencia anterior al cuerpo y que los cuerpos negros y los cuerpos indígenas, anterior a que tuviéramos cuerpos, éramos carne. Carne negra, carne cimarrónica, carne brown. Y no quiere decir que seamos una carne sin agencia, ojo, porque el hecho que está ahí ese cuerpo no quiere decir que no tenga agencia, que es decir, que tenga una fuerza vital para resistir, una fuerza vital para vivir, para amar, etcétera, pero al mismo tiempo está constituido como una materia. Por eso me interesa este lugar de la materia más que el lugar de la humanidad como lugar de existencia o como narrativo occidental de existencia. Ah, esta es un ejemplo, digamos, de cómo se constituye este régimen oculocéntrico para ordenar el mundo. A partir de lo que se ve, entonces este cuerpo es clasificado a partir de lo que se ve, no solamente en su externalidad, sino dentro de su propio cuerpo, porque un espéculo implica introducir un espejo por un órgano y observar y construir toda una tipología a partir de allí. Para mí es un momento fuerte, tanto 1492, y agradezco otra vez que haya leído este texto con la relación con el espejo, y este momento también para construir este régimen oculocéntrico de ordenación del mundo. Y este régimen oculocéntrico va en muchos niveles y es un régimen que determina inclusive las posibilidades de vida y las posibilidades de no vida. ¿Sí? ¿Logré contestar un poco? Entonces es lo que llamó la plantación de la visualidad como ese dispositivo de ordenamiento del mundo que tiene que ver con
el ojo como órgano principal de ordenamiento del mundo y como elemento que permite la captura también del mundo. O sea, esto es fuerte como si pensamos el mundo fuera de lo que se ve, es decir, a partir de solamente la escucha, el habla, el sentir, se construye otro mundo, porque inclusive la lectura, todo el régimen colonial pasa por el proceso de alfabetización que implica ver, que implica entender unas formas para comprender el mundo y no a partir de la escucha, como toda la cultura de la oralitura ancestral, es decir, como desde el mismo lenguaje, que no tenía un registro escrito, porque pasaba por otras formas de comprender el mundo. Y actualmente existe un régimen hegemónico que tiene que ver con el régimen de la se queda como mi computadora trabada, no sé, voy a volver a compartir. Igual si hay otra... Iki, ¿quieres que yo te pase tu presentación? Ah, no, ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí. Sí, pero a veces no se mueva más. ¿Tú la puedes pasar? Ah, aquí ¿Sí? no ves, se pasó hasta el final todo. Ah, va. Entiendo. Si quieres, yo la puedo pasar ¿Tú también. la puedes pasar? Ah, bueno, yo creo que es mejor. Si quieres, pásame, compártemela Claro, o como quieras. sí, yo creo que sí. Déjame hacer un movimiento. Concepto de la El concepto de la plantación cognitiva es un concepto que desarrolla una amiga travesti brasileña negra que se llama J. Mombasa y que tiene que ver con estas lógicas de producción dentro del sistema del arte para alimentar la plantación y que al mismo tiempo opera como una lógica de captura dentro de la plantación cognitiva y la plantación estética que implica todo un extractivismo de narrativas, estéticas, lógicas, formas, discursos, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es importante pensar que no hay un afuera dentro de esta plantación y que toda lógica de producción dentro de la plantación implica necesariamente una lógica de extractivismo, una lógica de captura, ¿no? Y esto lo hablo en función de estar produciendo constantemente discursos, narrativas, estéticas, contradiscursos, discursos y narraciones críticas dentro de las plantaciones o white institution, dentro de museos, universidades, etcétera, porque es una maquinaria que opera así constantemente, ¿no? Entonces, eh, dentro del régimen de la plantación de la visualidad, nuestras actuaciones o nuestros roles en el proceso productivo dentro de la plantación de la visualidad es como tratar de huir de ese proceso de extractivismo estético y de captura visual, aunque lo sonoro, la voz, genera vibraciones y generan imágenes al mismo tiempo. Por eso digo que es un sistema bastante complejo, es un sistema que no implica una salida fácil y que siempre está esta maquinaria y esta lógica de captura y escape, captura y escape. Yo voy a mostrar varios de los trabajos que he realizado como ejercicios estéticos de narrativas no antropocentradas y de narrativas también que buscan la huida de la lógica de la mirada blanca occidental. Esta es Santa Marta, una Santa Marta travesti, cuya imagen principal
o la que prevalece en nuestros imaginarios y en nuestros altares. Santa Marta tiene que ver con una deidad. Bueno, ya la Mijaíl va está por acá y va como a explayarse más en estas aguas que son muy complejas. Es una deidad del Caribe, pero tiene raíz afrocentrada y tiene conexión con los loas y tiene conexión con lo no humano, pero la representación de Santa Marta históricamente dentro de nuestro imaginario ha sido producido por Occidente. Y la imagen, yo no la incluí acá, pero la pueden googlear a veces, no me gusta ponerla como contraimagen, pero tiene que ver con la creación de un blanco alemán que genera toda una representación que logra instalarse en nuestros imaginarios y en nuestros altares. Tengo esa Santa Marta y seguramente mucha gente también la tiene. Y como ejercicio de fugitividad estética pensaba en generar otras representaciones visuales que se escapen no solamente a la mirada, sino a la subjetividad blanco-occidental que produce nuestras propias imágenes a las que adoramos y que están dentro de nuestro sistema de creencias, representaciones, etcétera. Esta es la Waixía también, otra deidad que también creé, dibujé, que tiene que ver con una narrativa afroindígena, Hirajara y Yoruba, que predomina el imaginario mágico religioso de una parte del Caribe a partir del culto de María Leonza. Y es una representación que poco se conoce en el sentido de, siempre se conoce como María Leonza y no como la Waixía, porque la Waixía es la entidad no humana de María Leonza. María Leonza también tiene toda una impronta de mestizaje en el sentido, es como un instrumento de mestizaje dentro de la cultura popular. Entonces decidí escapar de esa narrativa del proyecto político del mestizaje para rescatar toda una narrativa ancestral indígena que tiene que ver con la no antropomorfización de nuestras deidades. La Waishi es una mariposa azul que representa a María Leonza, pero al mismo tiempo es una serpiente, y al mismo tiempo es una orquídea, y es una deidad que conecta el río con el cielo, el arco iris con el mar. Entonces yo decidí representarla de esta manera, también para huir al régimen de representación antropocéntrico que mina también nuestros altares. Esta es una imagen es una imagen clásica de los dispositivos de control del cuerpo, eh, que genera mucho trigger porque tiene que ver con activar una memoria del dolor a partir de el control de los cuerpos negros, a partir del control del órgano de la boca, el órgano de la lengua, como productor de habla, productor de discurso, como productor de secretos o de compartir el secreto para la sobrevivencia. Estos dispositivos eran creados por los amos de la plantación para controlar revueltas, para controlar la plantación básicamente. Y yo a partir de ahí generé una representación otra de estos dispositivos de control. Esto también tiene que ver con una creación que generé durante la pandemia, que fue un momento bastante fuerte, la pandemia del COVID, que es una de las tantas pandemias que existen, que han estado silenciosas. Y dentro de esos mecanismos de control también introducía mecanismos de sanación, como tiene que ver con los cauríes, con los
caracoles, los bucios, tienen como muchos nombres, no sé cómo le llaman por allá en México, que al mismo tiempo actúan como un elemento contracolonial de sanación y protección ante los dispositivos anti-blackness de desaparición de los cuerpos negros o cuerpos indígenas. Dentro de estos ejercicios de imaginación radical, creo que me salté esto. eh, Cuando hablo de imaginación radical, estoy hablando de técnicas ancestrales para producir fugitividades estéticas, oníricas, y para generar discursos de disputas dentro de la plantación. Esta imaginación radical implica procesos de fabulaciones críticas, y estas fabulaciones críticas tienen que ver con otras tecnologías ancestrales de ah, disputa del archivo o de la generación del archivo. Hay una autora que se llama Saidaya Hartman, que tiene un texto que se llama Venus en dos actos, que construye otra narrativa del archivo a partir de la escritura que hacen los amos de la historia transatlántica, y empieza a fabular las vidas negras a partir de lo que encuentra en ese archivo. Habla que el archivo, como cualquier otro archivo colonial, he estado trabajando en el archivo de Indias, que está acá en España, en el sur, y tiene 80 millones de folios escritos a mano. Y estos folios tienen narraciones de dolor, narraciones de juicios, narraciones de mutilaciones, narraciones de enjuiciamientos, de exterminio de todos los pueblos Yavia Yala y también de la Trata Transatlántica. Y es un archivo, y citando a Saidaya Hartman, que representa una morgue, es como entrar a la morgue y, y todo lo que implica entrar a una morgue, ¿no? El olor, el hedor, el dolor. Entonces, a partir de la fabulación crítica, se generan formas de fuga y posibilidades de sanación también, de reescritura de esa historia, de contrafabulación, de generar un proceso también de disputa y otro archivo vivo fuera del archivo colonial, que es un archivo bastante perverso. Hablando de ese archivo colonial, acá, este es un cuadro que está en el Museo del Prado en Madrid, pero también es una calle de Madrid que se llama Cosme y San Damián, y este supuestamente es el primer trasplante y el primer milagro que realizan estos médicos. Son dos médicos que cortan la pierna de un cuerpo negro etíope, el cual no es identificado, es ah, registrado así, etíope, en el archivo, y se la traspasan a un blanco, un cuerpo blanco que está en una cama descansando. El cuerpo negro, la materia negra, es desmembrada como un cuerpo sin agencia. Y si vemos esta imagen en forma de pirámide, podemos ver como, bueno, en la base de la pirámide está el cuerpo negro mutilado, fragmentado, y el cuerpo blanco más próximo a la cúspide de la pirámide, donde está la Virgen. Al lado del cuerpo negro hay como un demonio, que también relaciona todo este pensamiento anti-black entre lo oscuro, lo perverso, lo demoníaco, la negritud, y el cuerpo blanco próximo a, a Dios, al cielo, a los ángeles y la Virgen, etcétera, ¿no? Este es un cuadro que está en el Museo del Prado actualmente. Está en las calles de Madrid, también hay plaquitas pequeñas. Cada calle tiene una representación visual, y esta es la representación visual que está ahí en Lavapiés, donde está la calle Cosme y San Damián, y tiene que ver con este régimen de la visualidad, es decir, cómo representamos los cuerpos negros, cómo representamos los cuerpos blancos. Esto también es una lógica de la plantación de la visualidad. Hay todo un régimen visual y de disciplinamiento de la mirada, donde nos acostumbramos, nos disciplinan
apreciar el cuerpo blanco en unas condiciones, el cuerpo negro en otras condiciones de existencia. Ah, y eso tiene que ver con este régimen de la visualidad y esta plantación de la visualidad, ¿no? Y eso tiene que ver también con una configuración subjetiva. Y vuelvo en mi disputa de lo subjetivo, porque aquí el único sujeto es el blanco, el otro cuerpo es una materia, no es un sujeto, es un sujeto de vida. Entonces yo entro en contradicciones con esta nomenclatura que la universidad y el régimen de la epistemología occidental nos ha obligado a utilizar para comunicarnos, ¿no? Entonces, no sé cómo hablar de esta constitución de nuestra sensibilidad como cuerpos ante el régimen o los mandatos del régimen visual, ¿no? Como que se representa acá y que genera eso en mi cuerpo en términos de sensibilidad y configuración de mi estar en este mundo. Ahí se quedó trabada, ¿ves? Se supone que debería pasar. Yo realicé un ejercicio de imaginación radical. Si pasa la imagen, puedo mostrarla. Bueno, voy a dejar de compartir, tú la compartes. A ver si. Y yo realicé un ejercicio de imaginación radical con esta representación, buscando generar otro archivo, buscando generar otra narración, buscando generar otra representación y otra sensación en el cuerpo, ah, y otorgarle entidad al cuerpo que estaba allí desmembrado. Ajá, sí, Estoy buscando la, aquí está. ahorita aparecía. Es la siguiente después de esa. Muy bueno. Entonces, ¿este? Ahí. Sí, pero dale a ver y Vuelvo. así puedo ponerlo en full screen. Ujú. Ok. Y the next one, la siguiente. Ahí se ve bien. Ahora la siguiente. La siguiente. Yo lo que hice fue generar una otra representación de este cuerpo y generar una especie de venganza anticolonial, no con el deseo de estar en el Prado, pero sino con el deseo de reescribir la historia. Y cuando digo reescribir, para mí dibujar es escribir también. Entonces generé esta otra representación de este cuerpo vengativo, de este cuerpo etíope que genera una venganza y le arranca su pierna al cuerpo blanco y lo deja allí con una pierna fantasma. La siguiente, pasa a la siguiente. Hay otro ejercicio también que realicé con los mulatos de Esmeralda, que es otra representación que hizo un pintor mestizo quiteño, Andrés Sánchez. La palabra mestizo la coloco tal cual está reflejada en el Museo del Prado, también para entender estas lógicas de la clasificación racial que realizan los mismos blancos, a partir de los cuerpos que se aproximan más o menos a la blanquitud. Y este cuadro generaba mucha disputa porque lo ocultaban, porque al ser sido realizado por una persona no blanca, eh, aunque era mestizo, no era considerado una pieza de arte. Entonces se lo disputaban entre el Museo del Prado y el Museo de América. El Museo de América es una morgue gigante donde están, digamos, todos los objetos robados de Abya Yala, o gran parte de los objetos robados de Abya Yala, como un gabinete de curiosidades. De hecho, hay hasta cuerpos de ancestras momificadas, exhibidos como objetos allí, eh, cuerpos humanos exhibidos como un zoológico humano. Hasta hoy en día, 2024, están ahí en una vitrina al lado de una shell de un caurí, o al lado de un ave disecado, en el mismo plano de existencia. Por eso me interesa también este plano de la materia, porque en ese museo está una carabela
de una momia, eh, un ave y un cáscaras marinas, ¿no? Como en el mismo lugar de existencia. Y sí, desde el punto de vista ancestral, como que hay un lugar que conecta estos tres elementos, pero al mismo tiempo tiene que ver con la mirada de Occidente, dónde coloca los cuerpos indígenas, no en el plano de la humanidad. Entonces este cuadro está en el Museo de América, pero estuvo en el Museo del Prado y fue sacado del Museo del Prado porque no fue pintado por un cuerpo blanco, totalmente blanco, aquí dentro de las lógicas de las políticas de la sangre. Entonces fue llevado a este museo, que es un museo de curiosidades, prácticamente, que es el Museo de América. También realicé un ejercicio de imaginación radical acá y pasa a la siguiente. Y tiene que ver con un squad, con un escuadrón de los mulatos de Esmeralda, llegando junto con el etíope al Museo de América, rescatando los elementos robados que hay. Uf, que son infinitos. Esta es una chataína, hay elementos también de la cultura mexicana, hay un papiro enorme, como, y le llaman como el papiro de Madrid, pero realmente es un papiro mexicano que está allí, es una cosa increíble. Y muy dolorosa. Entonces yo realicé este squad que está rescatando todas las piezas robadas de nuestros territorios que están en el Museo de América. Y la siguiente, generé también una posibilidad de existencia de un museo de la ausencia, ¿no? ¿Qué pasaría si todos estos objetos robados eh, son devueltos? Esto es toda una discusión muy compleja. Y queda allí como los pedestales donde hacen culto a la memoria, que hubo una pieza que fue robada, de aquí se fugó una pieza que había sido secuestrada o que estaba en cautiverio. Entonces, pensar esta existencia del museo también como un lugar del depósito de la memoria, porque muchas veces estos elementos de como de evolución, restauración, reparación, implica también un proceso de borramiento y de construcción de una desmemoria. Entonces, yo decía, bueno, ¿qué pasa si ese Museo de América queda como el Museo de la Ausencia, el Museo de la Fuga, no sé, como darle otras entidades y que al mismo tiempo recuerden ese momento de saqueo y ese momento también de masacre y los objetos que están allí. Pasamos a la próxima, como para no alargarme mucho, y porque quiero escucharles, quiero también. Yo tengo acá como dos pequeños videos, no los voy a poner todos, podemos poner uno eh, sobre la imaginación radical travesti, la imaginación radical negra, pones el primero, que está con Slim, o sea, no lo voy a dejar al final, lo pueden ver luego. Yo puedo ir, lo puedes dar play y yo voy comentando un poco de qué va este ejercicio de imaginación radical. Este ejercicio implica pensar las construcciones del cuerpo, ¿no? Cómo construimos el cuerpo, las personas trans y las Has personas probado la leche negras, travesti. y cómo recurrimos a diferentes Sé que como nunca has posibilidades de pensado existencia de en nuestro mí. propio Y si me cuerpo buscas, y yo te vi. cómo Y si me buscas, yo ficcionamos me nuestro fui. cuerpo que nunca es considerado humano y como constantemente lo estamos reinventando, construyendo para entrar dentro de los cánones de la humanidad y aún Que así nunca has nunca vamos a pensado en estar. Entonces este es mí. Si me un buscas, manifiesto yo poético en te honor a vi. Y si me la buscas, teta, las yo tetas, te vi. las tetas, las Una existentes, bala porque fantasías, siempre hablas con tu dibujadas, cama. La madama fantasmas dispara, hormonas, infame. La operadas, mente me lame, dan sedento, contento, como segundo intento. Porque a ti lo una perfecto, lo no abyecto, pero protesto contra el viento. una Porque si me buscas, declaración de yo existencias múltiples del cuerpo. Y Y el en el camino otro correcto, lo video perfecto, lo tiene no que abyecto, ver pero con pretexto, el de pretexto abajo, el contra de el la viento. imaginación travesti radical. También con eso, con las posibilidades de existencia en el futuro. Esto lo hicimos un grupo de amigas migrantes acá en España, que no tenemos casa. Y entonces, cómo nos construimos casas de cartón,
y inventamos esto de Trani House. Ficcionamos y fantaseamos las miles de casas que queríamos tener, nos las pusimos así, salimos a la calle con nuestras casas inventadas y como un ejercicio también de posibilidad y de existencia múltiple. También lo que implica, bueno, la migración, el desplazamiento, utilizar inclusive la materialidad, el cartón como material frágil para construirnos y para construir una casa. Y no es menor también la relación del cartón con la plantación, la caña de azúcar. Mucha del cartón proviene de la pulpa de la caña de azúcar. Ah, y también lo frágil que implica este material para, digamos, para albergarnos, pero al mismo tiempo es quien da muchas veces calor a la gente que duerme en la calle, que ropa, los hombres se arropan con cartón, el color de las pieles, de nuestras pieles también relacionadas con el cartón. O sea, como dentro de esta producción dentro del régimen de visualidad, hay un montón de elementos que hacen guiño también a nuestras prácticas ancestrales de resistencia también. Pasamos a la otra. Ayole, y tú tienes esta PowerPoint y podemos compartir luego el video para que lo vean con calma. No, no voy a poner estos videos que serían muchas cosas, pero luego los podemos ver, sobre todo el del medio. Naunas es un video que les dejo acá para pensar el cuerpo también en otras dimensiones, en relación con el mar, el cuerpo negro, en este caso, en relación con el mar y en relación con la memoria del mar y las disidencias sexuales también en África. Creo que era la última, ¿verdad? Esa. Y no me quería expandir mucho porque quiero bueno, escucharles también, atender los llamados, las contradicciones, las críticas también, los comentarios, positivos o no. Estamos abiertas a todo. Wow. Bueno, muchas gracias por esa presentación, eh, Iki. Entonces, yo creo que sí sería un buen momento para dar paso a... me encantó lo del museo, Morí, lo que hiciste del museo, me encantó. Qué bueno está. Le doy paso entonces a otras personas que quieran. eh, Adelante, Celón. Bienvenido. Em, Muchas gracias, Tito, colegas. Estoy ahora desde Puno, participando. Agradezco también a Iquillos por esta reflexión y me remite a retomar un tema que hace mucho tiempo aquí en los Andes venimos reflexionando respecto a la diversidad, la pluralidad y, como bien dice acá, la multiplicidad de formas de ver y estar en el mundo. Es que la diversidad es consubstancial a los pueblos originarios. Eh, y en esa diversidad de formas de ver el mundo, de hecho que la complejidad es una constante, los andino-amazónicos sentimos que somos parte de este mundo, que la naturaleza es nuestra madre, ella nos cría, pero también en reciprocidad criamos a ella. Por tanto, el don de la vida es la crianza entre, no digo hombre, sino digo ser humano, entre comillas, con la madre naturaleza y con todo cuanto existe en él.
Esto es parte de nuestra forma de ver y estar, y probablemente es histórico, no sabemos desde cuándo, hasta hoy. Lo que pasa es que cuando se habla de colonialidad, justamente, 1492 o 1532, cuando ya España se establece por los Andes, se va instaurando, imponiendo, colonizando con una forma de ver y estar diferente, que hasta ahora no llega a cuajarse, porque hay una resistencia desde adentro. Todos los instrumentos de colonización, como lo es la educación, hacen todos los esfuerzos en todos los niveles de educación primaria, secundaria, superior, pero esta forma de mantener, de crear la diversidad, siempre está presente. Decían antes que nosotros somos como un tronco, una planta que nos hacen todos los maltratos por exterminar, pero sigue brotando. Entonces creo que allí hay un germen de fortaleza en las culturas originarias. Hablo de la diversidad, pero también en este seminario nos damos cuenta que hay otras diversidades que igualmente merecen ser respetadas. Y de ello también hay evidencias en las culturas originarias que hay una forma especial de tratar esa diversidad. Entonces, no es nueva, eh, es también ancestral y en muchos casos como algo especial. Me parece que, dada la situación en que estamos en este momento globalmente, el capitalismo, la relación con la naturaleza, que se basa en una visión dominante del mundo, machista, una visión, este, digamos, paternalista, sigue manteniéndose todavía y genera las complicaciones que estamos viendo nosotros a nivel global, guerras, crisis, etcétera, porque se impone, no hay una crianza global. Las comunidades ofrecemos crianza en la diversidad, pero se nos impone una única forma de ver y estar. Y creo que ahí está el punto de escollo, a ver cómo se supera eso. Y los esfuerzos que se hacen en distintos lados, como lo es este mismo seminario, me parece que pretende buscar una salida a ello. Es lo que siento, eso quiero comentarles. Ando en eso, ahora un poco intentando colocar estos temas en espacios académicos y más bien, Tito, te voy a pedir las disculpas porque acaban de convocarme. Tengo que salir volando para atender una situación. Estaré atento a nuevas convocatorias y muchas gracias. Gracias, un gusto conocerte, Iquis, y gracias a todos, todas, todes. Muchas gracias, Zenón, por su intervención y pues qué pena que tiene que ir corriendo, ¿no? Em, Alma, hola Alma, bienvenida. No te escuchamos. Hola, ¿qué Ahora tal? sí, ahora Ya, sí. gracias. Hola, muy buena tarde, y qué gusto conocerte, es un placer escucharte, escuchar todas tus ideas, todas tus reflexiones. Son muy amplias, ¿no? Es como si abrieras muchas puertas, ajá, al mismo tiempo. Entonces me deja pensando muchísimas cosas que pues me voy a detener a pensar más detenidamente, ¿sí? Porque pues como para ir enriqueciendo, digamos, las cosas que hago, que hacemos en colectivo.
Bueno, aquí yo te estoy escuchando desde Mérida, Yucatán, en México. ¿Mm? Entonces, fíjate que a mí me gustaría mucho conocer tu opinión. eh, Cuando hablas de no humanocentrar, digamos, ¿no? Nuestra atención. Me gustaría escuchar tu opinión acerca de qué piensas del antiespecismo, qué piensas de, pues, o sea, si como movimiento esas estrategias pueden ser correctas, si ese término es suficiente o no, digamos, para entender toda la complejidad de los territorios en el mundo. Gracias, con eso, por el momento, gracias. Mucho gusto. Por esa pregunta que es también compleja, siento que también tiene que ver con prácticas antrópicas, obviamente, humanocéntricas, el mismo término y movimiento también como un movimiento, si se quiere, también de tendencia global. Ah, a mí me cuesta creer en dogmatismos, ¿no? Como a veces estos movimientos como aterrizan en dogmas rígidos y me gusta pensar esto en función también de las ancestralidades y los equilibrios de la propia tierra, ¿no? Y yo recuerdo, yo vengo del Caribe, de una zona que se llama, pasé mi infancia que se llama Cagua. Es un pueblo muy pequeñito y teníamos que queda cerca de una laguna, teníamos que ir a pescar en una laguna para comer. Y en el camino cazábamos, yo odiaba esto dentro de todo, no como práctica, sino como ritual también de una masculinidad obligatoria, que luego la entendí también, ir de casa, pero era para alimentarnos, ¿no? Y cazábamos iguanas y culebras, serpientes. Y abrían las iguanas, mi padre abría la iguana, sacaba los huevos, cocía la iguana, dejaba libre la iguana y tenían los huevos. Yo no lo entendía hasta mucho tiempo luego, ¿no? Que me decían, hay que dejarla que viva y que genere más vida no podemos comernos todas las iguanas, ni todas las culebras, porque también nos pasaba lo mismo con las culebras, era una cosa fuerte. Y, y eso generaba todo un ciclo, ¿no? No siempre comíamos carnes, realmente comíamos del huerto lo que había y podía ser que una vez a la semana comiéramos carne por pobreza, más que por principio activista, ¿no? Y eso generaba también una regulación que podíamos comer muchas familias también, no solamente de las iguanas, de las serpientes, sino de la pesca de la laguna, y no acabar todos los recursos que estaban allí porque nos íbamos a quedar sin comida. Entonces, yo llevo esta práctica popular, tradicional, como una forma de intentar entender la lógica de este mundo, que es un mundo maldito. O sea, hay toda una producción serializada, industrializada de la carne, que es fuerte. Y cómo lograr estar en una convivencia, entendiendo también que hay un poder jerárquico en las especies, ¿no? Y que el humano tiene un poder fuerte dentro del territorio. Y cómo entender esto en forma de reciprocidad, ¿no? Yo creo que es un principio importante. También esto me lleva a pensar en cuando hacemos, fui socializada dentro de la espiritualidad yoruba, la santería, y cuando hacemos rituales de ofrenda, ofrecemos vida, y ofrecer vida es ofrecer un animal, y estás dando algo de mucho valor porque estás dando vida a una orilla, le estás dando otra vida. Esto dentro de la lógica
blanco occidental es visto como una perversión, ¿no? Comer una hamburguesa en McDonald's no, pero hacer una ofrenda o morilla de un animal sí. Ah, entonces también es cómo te relacionas también espiritualmente con la tierra y con lo vivo, ¿no? Es fuerte esto porque es un mundo que está hecho para extraer y no para dar a la tierra. Y por eso agradezco muchísimo tu pregunta. Eh, para mí es importante entender cómo hay un dualismo complementario entre el espacio donde vives, que ofreces y recibes también. Y ojo que esto lo estoy diciendo desde Europa, que es la cosa más horrible, perversa del mundo, o sea, como para vivir y alimentarte, es muy perverso, es que la industria alimenticia y de explotación, aquí por ejemplo, todos los campos están llenos de personas negras, sin papeles, en condiciones de esclavitud, produciendo las berenjenas que se van a comer todos los veganos en los bares veggie, free gluten, son producidos con energía de explotación de cuerpos negros, eh, pero absolutamente el campo está hecho con esto. Y es una cosa muy perversa, entonces hay todo un posicionamiento moral de la gente blanca vegana que se llena de orgullo comerse un plato de quinoa extraído también de los Andes de Abya, con berenjenas sembradas con sudor de explotación, negro, sin papeles acá, y juzgan a otros cuerpos porque no estamos consumiendo bio o no tenemos las condiciones materiales para consumir comida bio, sino la carne más barata del mercado. Entonces, es sumamente complejo esto que planteas y agradezco la complejidad, llevando a esta complejidad también que comparto. Y desde la imposibilidad también, ¿no? De cuáles son las posibilidades de vida, de acceder al alimento, de acceder a los nutrientes y cómo acceder y si realmente se estás alimentando con lo que estás logrando acceder, ¿no? No sé, un aguacate aquí puede costar casi igual que un kilo de pollo. Entonces, un aguacate bueno. Entonces es como que tampoco he sembrado acá. Es fuerte todo esto. Entonces es como muy, muy complejo todo esto. Gracias, Alma, de verdad. Gracias a ti, Iki. Gracias. Bueno, yo tampoco quisiera tomarte mucho tiempo, Iki. Entonces, voy a pedir a las personas a Dalia, a José Alberto y a Diana, que sus comentarios o preguntas sean un poquito como sintéticos, porque, porque tenemos que cuidar el tiempo también de la ponente, ¿ok? Gracias. Sí, claro. Muchas gracias. Iki, muchas gracias por estar aquí. Yo lamento no haber podido ingresar antes, por más que me apuré. Decir que voy a ver la grabación de tu intervención, pero o sea, me dejas pensando un montón de cosas, desde este asunto del museo y de cómo hemos visto el museo como un espacio sagrado de este asunto de la alta cultura, ¿no? Que en realidad, híjole, lo dices con las palabras creo que precisas, ¿no? Este asunto de que se convierten en morgues, ¿no? Y de este disciplinamiento visual que lo damos por hecho, o sea, o sea, me está resonando un montón ¿sabes? En mi cabeza y en mi cuerpo este asunto de los disciplinamientos. Y me hace mucho pensar en este asunto de las jerarquías, ¿no? Y de cómo se establece lo humano y lo no humano y a partir de esa jerarquización de la vida, donde hay seres que son, pues eso, tildados como humanos y además con más valor, y de todo aquello que es más cercano a la naturaleza y que es objeto de explotación, de subordinación, expoliación, ¿no? De ello y de sus cuerpos. Donde estamos muy cercanas las mujeres y todo aquel cuerpo feminizado, ¿no? Por eso es que de pronto ya se me hace como la pregunta que tenía yo al inicio, era como, ¿por qué hay como esta insistencia de hablar desde
desde este asunto de, o sea, de algunas luchas como utilizadas como bandera y también como defendidas como espacios de lucha por ciertos grupos, ¿no? Y ahorita hacía la conexión como muy clara de los cuerpos trans, ¿no? En esta lucha y en esta denuncia constante de cómo es que los cuerpos han sido, pues, más bien objetivados y además ¿cómo se dice? Como quitados o coartados de su dignidad, ¿no? Con todo la pregunta por lo que la dignidad implica, o sea, ¿quién define lo que es la dignidad humana, ¿no? Desde dónde, ¿no? Y nada, yo quería agradecerte mucho por todas las reflexiones estas compartidas. Ahorita con la pregunta y la provocación de Alma, híjole, pues igual que Alma, ¿no? Abres un montón de puertas que se quedan allí como... a mí me dejas pensando muchas de las cosas que se hacen en el lugar donde yo estoy, en la licenciatura en agroecología y soberanía alimentaria, y donde pues toda esta onda de lo orgánico y lo de agroecológico, pues tiene un montón de cuestionamientos, ¿no? También, o sea, porque ¿quién tiene acceso a eso? ¿Quién tiene acceso a ello? Y todas las regulaciones que hay en torno a la alimentación, que son bien impuestas y vistas para productores que no para los que utilizan justamente abonos naturales orgánicos, están implementadas con mucho rigor y en cambio para otros productores que utilizan agroquímicos y demás no las hay, ¿no? Entonces, me parece como muy complejo todo lo que se va compartiendo, pero al mismo tiempo, sabes que utilizas un lenguaje como muy académico pero al mismo tiempo también, o sea, como los videos que mostraste son todo, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho porque representas un espacio como intersticial, no sé si sirva esa palabra. Yo así lo describiría, como Iki Jos hace una presentación intersticial entre un lenguaje muy académico, pero un lenguaje artístico que es muy potente. A mí me gustaron un montón las intervenciones que hiciste sobre los cuadros, explicarnos como un contexto muy general en un abrir y cerrar de ojos y además decir por qué los intervienes y de esa manera, se me hace eso como muy potente, ¿no? Yo te agradezco muchísimo. Voy a ver la grabación con mucho gusto y nada, pues muy agradecida con Tito por traernos de verdad ponente de lujo. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias, Dalia. No, decir, perdón, decir y Sí. preguntar si podemos encontrar parte, o sea, algo de esto que estás haciendo, además de los videos, pues bibliografía donde podamos leerte, donde podamos seguirte, me encantaría. Ujú, gracias. Sí, yo les paso luego algunos links si Sí. quieren. Te voy a pasar este texto de la materia que recién salió, pero yo te lo paso porque me da la gana. Ay, sí, yo quiero. Vamos, Ah, que vamos- reflexiono sobre la materia y voy a tomar esto, no sé si porque ujú. Xiomara, la compañera, no había llegado, pero es importante esta aclaratoria de no solamente la huida del plano de la humanidad, es decir, nos han relegado al lugar de la no humanidad, pero podemos abrazar esa no humanidad, ¿no? Y cómo huir de ese plano humano y de humanocéntrico, y vuelvo a Spiller, Horton Spiller, cuando habla de black flesh, de carne negra, pero también incorporando los cuerpos indígenas allí, la carne negra no tiene género. Entonces, para mí es importante huir también de la idea de género construida como una prisión de Occidente, ¿no? Cuando mencionabas que los cuerpos más frágiles son los cuerpos feminizados o los cuerpos mujeres, los cuerpos trans. Para mí es importante escapar inclusive de la lógica binaria de género, inclusive de la categoría trans, como, esto es complejo lo que voy a decir, como una categoría construida desde Occidente, como una categoría construida desde el sistema médico, desde el sistema psicológico, desde el dispositivo jurídico también, y cómo entendernos fuera del régimen de la plantación, que tiene que ver con esta matriz moderna colonial de género, cómo nos imaginamos como cuerpos inclusive desgenerificados, como la propia colonia nos construyó en un principio. Cuerpos sin géneros y ahora estamos en la disputa de
un género que ni siquiera lo construimos nosotros y que no tiene que ver nada con nuestros propios cuerpos, porque ese etíope que yo mostré ahí es carne negra, que es un hombre, es un cuerpo negro desmembrado. Como todos los que están en la frontera sur intentando entrar a esta plantación, carne negra desmembrada como maquinaria, como salchicha, y es fuerte lo que digo, porque la colonia todavía sigue pensándonos como cuerpos desgenerificados. Cuando digo matter, materia, tiene que ver con cuerpos que no poseemos el plano de la humanidad, no estamos en ese plano. Y el género es una característica exclusivamente humana. Al yo no estar en el plano de la humanidad, yo soy una mulata. Una mulata no tiene género, tiene sexo, así soy leída en la calle. O sea, hace poco estuve, fui allá, y regresé y decía, "Mira, me libré de ser parada en los aeropuertos. Ya puedes Jamás viajar. puedo ahora, sí. ¿Y cuando? Bueno, dale, sigue. Sí, Perdón, perdón. no, pero sí, o sea, como fue detenida otra vez como una mula literalmente que carga. ¿Qué cargo? De diles, cocaína, un montón de cosas. Pero soy leída como una mula, no tengo género, una mula no tiene género. Entonces, para mí es importante como desactivar estas gafas púrpuras o esta visión de género, y no lo estoy diciendo contra tu comentario, sino como inclusive dispositivo neocolonial de organizar el mundo. Hay una travesti que sigo que se llama Castiel Vitorino, brasileña, que es amiga, hemos hecho cosas juntas. Y una vez vino a esta plantación y hizo una reflexión que me pareció muy poderosa, en el sentido de, nos hizo un ejercicio de imaginación radical travesti diciendo, si mañana vamos a la luna y nos encontramos con la luna y tenemos que hablarle a la luna, ¿cómo nos presentamos? Sin utilizar nomenclatura de este mundo moderno occidental, inclusive el lenguaje. ¿Cómo le dices, hola luna, yo soy? ¿Qué soy? ¿Cómo me presento ante la luna? Y para mí es un ejercicio que siempre intento hacer para escapar a las nomenclaturas y a las lógicas de ordenamiento de este mundo moderno, colonial, tal cual lo conocemos. Eso. Gracias. José Alberto, Adelante. come on. Buenas tardes. Pues agradecer su presencia y comentar, ¿no?, la relevancia de las reflexiones sobre el museo en relación a las relaciones de poder, em, generalmente hegemónicas, en el sentido de, pues sí, ¿no?, quienes construyen los museos o los discursos supuestamente verdaderos, ¿no? Desde la nación o desde, pues sí, ese privilegio de la acumulación, de la violencia y de la deshumanización de los cuerpos. Am, También, pues mencionar que esa reflexión sobre los museos también puede implicar sobre, general, sobre los discursos hegemónicos, ¿no?, nacionales, en el sentido de cómo se representan a los pueblos indígenas o cómo la poca visibilización de las poblaciones afrodescendientes en México, por ejemplo, ¿no? Que yo lo único que sé sobre museos de población afrodescendiente se encuentran en Veracruz, ¿no? O alguna presentación esporádica en algunas partes, pero pues no será esa visibilización y, y preguntar cuál es su postura, tanto de Tito y de la ponente Iki y los acompañantes en relación a los museos, ¿no? Porque, bueno, muchas veces no hay esa representación afrodescendiente en esos museos, pero en realidad los museos son un espacio de representación digna o que funciona en algún sentido fuera de la lógica de mostrar cosas como objetos fuera de sus contextos y mostrándolos como estáticos. Y pues nada más agradecer la plática. Gracias, José. Es fuerte esta discusión sobre el museo porque sí, es un dispositivo de la memoria del Estado-Nación que, y es un dispositivo de captura también. Entonces, las representaciones que existen generalmente parten del Estado-Nación
como espejo, y vuelvo a esta idea del espejo, de Occidente o del Estado-nación occidental. ¿Cómo nacieron los Estados-naciones en nuestros territorios? Como una pretensión de ser. Entonces, el museo no está fuera de esa pretensión de ser. Y es fuerte porque generalmente los museos están llenos de la historia del Estado-nación, generalmente blanca mestiza. Ahora hay museos de la memoria negra, hay museos afrocentrados también, en Brasil, por ejemplo. En Colombia se está pensando este Museo de la Memoria Negra también. Me parece interesante también rescatar este display como un display que puede generar otra narrativa, ¿no? Hay todo este delirio de decolonizar el museo también, como un delirio de Occidente también, que quiere descolonizar todo, como si eso es posible. Para mí es como la destrucción del mundo es lo que implica un proceso de reelaboración. Entonces, los museos para mí representan esto como dispositivos de la memoria colonial, aunque hay museos que se están reinventando. Está el Museo Travesti del Perú de Giuseppe Campuzano, que generó otra memoria y rescató elementos ancestrales de estas sexualidades ancestrales que comentaba el compañero también anteriormente, Zenón. Y este es un museo nómada, un museo que tiene otra lógica también de memoria, con este Museo Afro de Brasil también, rescata la memoria negra. Y para mí el tema de representación, tal cual a veces se piensa el museo ahora, es una trampa absolutamente. Hace poco veía un meme donde no sé, salía alguien como manejando bicicleta y luego venía un camión que se lo llevaba por el medio y decía representación, puff. Es como algo que atropella realmente los procesos realmente de rescate y de memoria histórica o de reescritura de la historia, ¿no? Para mí no es una discusión binaria de museos sí, museos no. Fíjate que generé otro museo, tengo esta disputa de la fantasía de asaltar el museo, como que hay todo un ejercicio de imaginación para darle otra forma, morfología, porosidad al museo, ¿no? Como que, ¿cómo pensaríamos eso? O sea, como un museo de la memoria histórica, o un museo de la reparación, un museo de la ausencia, o otros museos travestis de todos los lugares de Apiayala. O sea, como para mí es importante la imaginación como contranarrativa de lo que está establecido ahora. Muchas gracias, Iki. Y vamos rapidito, le doy la palabra a Diana y luego a Ara, pero Sí. rapidito, ¿no? Hola, sí, Sí. un gusto conocerte y de nuevo muchas gracias, Tito, por traerte. Yo pues solo quería como explorar un poco el tema de lo que practicaste frente a lo no humano. Ya lo Ujú. has estado practicando como a lo largo de la charla, pero como que eso específicamente como anudado a lo que, bueno, yo he ido explorando y aprendiendo justo también del libro este de Negra por los Cuatro Costados, en donde justo pues habla de esa categoría que nunca hemos tenido las personas racializadas y negras, y también como un poco me dio muchas pistas, ¿no? Como lo que nos explicaste, como ya verlo en la práctica, ¿no? Porque digamos, ahí estaban pues en la teoría y con casos históricos, pero creo que lo que haces frente al arte y frente a tus propuestas es como una forma más práctica de entender esto, ¿no? Pero me gustaría así como si pudieras dar un poco más de cómo llegaste tú a esta comprensión, ¿no? De que no hemos estado en esto, en esa categoría nunca hemos estado, ¿no? Nuestros cuerpos. Y bueno, eso. Y te admiro y muchas gracias. Gracias, Diana. Esta reflexión tiene de años. Fanon, que es como un pensador negro, psiquiatra, establece esta ecuación de la zona del ser y la zona del no ser, ¿no? Y precisamente la zona del ser es el plano donde existen la humanidad, donde existen los cuerpos que son considerados humanos, y bajo esa zona del ser está en la zona del no ser, y en esa zona del no ser estamos nosotros. ¿Qué quiere decir esa zona del no ser? Gente que no piensa, que no razona,
que somos mula, que cargamos cosas, inclusive el mismo Fanon, porque Fanon necesita a Jean-Paul Sartre para publicar su libro, Un Blanco. ¿Por qué lo necesita? Porque no es lo suficientemente humano para entrar en el plano de disputa epistémico de la Universidad Francesa y pone un blanco en el prólogo para que se valide su existencia en el plano del ser. Y así constantemente, o sea, cuando estamos en la universidad, las lógicas de pensamiento, ahí busquen cuántos profesores no blancos tienen en su universidad o en su proceso de formación y por qué no están allí. Porque no sabemos hablar, no sabemos pensar, no sabemos, o personas indígenas inclusive, ¿por qué no están en el plano de la razón y de la construcción de epistemología? ¿Por qué no somos cuerpos considerados como productores de epistemología, sino los cuerpos blancos? Por lo tanto, el mundo siempre nos va a colocar en este plano de la no humanidad. Haz un registro de tu propio proceso formativo en la educación. Y ahí están donde están los negros, las negras y los indígenas. No estamos en el plano de construcción de epistemología. Entonces, es fuerte. Y eso tiene que ver también cómo está estructurado este mundo. Y está en todos los aspectos. Entonces, este plano de la no humanidad, llévalo al plano erótico sexual, cómo somos vistas nosotras las mujeres negras. Como un cuerpo follable, un cuerpo que solamente te lo chingas, puede ser. No sé cómo tener una expresión acorde, un cuerpo que te cogen y que no eres digno de estar con un cuerpo y ser cuidado, alimentado. Pongamos un estilo de vida normativo, llegar al altar y presentarte a la familia, ¿no? Porque eres la puta. Y entonces eso tiene que ver con el plano de deshumanización también, constantemente. Ojo que esto es contradictorio porque particularmente yo no estoy disputando la humanidad. O sea, yo no quiero pertenecer al grupo de la humanidad, ¿no? Pero entiendo que el mundo funciona dentro de esa lógica. Pero está en el plano epistémico, en el plano erótico, en el plano estético, te vas al museo mismo o haces una investigación de cuántos artistas no blancos están en este museo. Te vas a tu biblioteca y haz toda una arqueología de la bibliografía que está en la universidad y que forma parte del canon y qué es lo que configura el cuerpo epistémico de esta carrera. Puros cuerpos blancos occidentales cis heterosexuales, además la mayoría. Y eso tiene que ver con un constante desplazamiento de nuestro cuerpo al plano de la no humanidad, a la zona del no ser o al inexistencialismo constante, ¿no? Entonces, como en cualquier, y es una cosa fuerte, una reflexión a esto a partir de la propia vida y también cuando te vas encontrando con otras negras y dices, wow, ¿no? Es una constante, ¿no? A quién escuchan más, porque uno tiene que gritar y cuando gritas te mandan a callar porque eres una salvaje, como siempre estás en ese lugar límite que, que es muy difícil de habitar, ¿no? Porque estás ahí en la disputa constante. Y en una disputa yo no sé si por pertenecer al plano de la humanidad, pero por lo menos para existir una disputa por la existencia. El gran salto, ¿no? Como disputo esta existencia. Y eso. Gracias, Diana, por tu pregunta. Gracias. Ara, Gracias, Tito. Hola, X, me encantó en especial esta noción justo de, bueno, esa operación sobre el eslogan de Black Lives Matter, ¿no? Porque creo que es súper, ¿cómo decirlo? Como revelador, ¿no? O sea, ahorita que hablabas sobre esa condición de ser estrictamente carne negra, me acuerdo mucho del caso de Henrietta Lacks, ¿no? Ujú. Y cómo sus células han servido y siguen sirviendo actualmente, ¿no? Como justo eso, una materia sobre la cual operar, sobre la cual funcionar, ¿no? Sin pensar que
que efectivamente hay una persona, ¿no? O sea, que eso viene de alguien, ¿no? De alguien que estaba vivo. Y lo pienso incluso también en el hecho de que, de que hay en este momento un furor de atender lo negro, la negritud, las negridades como materias, ¿no? Y entonces también por suerte tenemos personas y corporalidades negras que estamos abordándolo de primera mano, pero en otros campos, efectivamente, quien lo aborda, quien lo habla y quien lo puede decir, ¿no? Es gente que no es negra, ¿no? Porque en ese caso ellos son quienes pueden operar la materia, ¿no? Y porque la materia en sí no está viva. Aquí yo también estaba pensando que se podía hacer una torsión también del mismo eslogan, como decir Black Matter Lives, ¿no? Como la materia negra vive, ¿no? Ah, qué bonito. Y pues, o sea, mi pregunta es, ¿cómo operamos o qué manera hay, o sea, si tú tienes algún método como de contrainsurgencia o más bien de resistencia frente a estas operaciones otras de quienes toman lo negro ya en el ámbito académico o discursivo como estrictamente una materia y no saben, por lo tanto, sostenerse frente a cuando las personas negras imputamos sus decires, ¿no? Sí, ese es fuerte, es el día a día de la disputa, ¿no? Porque cuando estuve en Brasil hace poco también, una amiga que se llama Jess Oliveira, que es traductora, traductora negra, lesbiana. Esto es importante porque un movimiento de traductoras negras no permite que traductores blancos traduzcan autores negros, y no por un tema esencialista, es por un tema de subjetividad, es por un tema de mediación y es por un tema de control de los cuerpos blancos siempre de nuestros discursos y nuestras materias, ¿no? Entonces, para mí es importante la disputa constantemente y creo que la estrategia es el aquilombamiento, es generar cumbe, es generar comunidad, hermandad, con todas las complejidades que esto tiene, porque somos complejos, no es romantizar esta idea de la comunidad, pero juntas disputar. Yo recuerdo que ha sido difícil para nosotras disputar estos espacios con la blanquitud y marcarlos como la norma, marcarlos como la hegemonía, racializarlos, ¿no? Cuando dicen cuerpos racializados, los blancos son cuerpos racializados, racializables como blancos, y marcarlos desde el poder, es decir, usted blanco se calla, usted blanco, porque somos marcadas constantemente. Y esto puede parecer muy esencialista y una estrategia de choque. Estoy contando desde la experiencia lo que me ha servido acá, comunalmente, marcar espacios inclusive de no mixidad fuerte, pero en un momento fue necesario, donde no entraban personas blancas, y eso permitía hacer una disputa inclusive con las instituciones. Recuerdo que gané una residencia con unas amigas y empezamos a hacer encuentros sin personas blancas. Y eso fue fuerte, porque las instituciones era un espacio público y decía, esto es un espacio público, esto es un espacio para todos. Y yo le decía, vale, esto va a ser un espacio por invitación. ¿O acaso la reina me invita a sentarme en su mesa? No, es un espacio no mixto, solo de blancos. Y no es cuestionado, es aceptado. Porque este espacio solo de negras sí es cuestionado. Fue fuerte porque el mundo es más complejo que blanco y personas no blancas, eso lo sabemos. Hay afectos también que se cruzaban allí. Era muy fuerte, estoy como recordando esto. Entonces había gente, no sé, adoptada, gente con parejas blancas, que entraban en crisis, ¿no? Y yo les entiendo también, ¿no? Como que, y yo le decía, amiga, es tu crisis. Pero mi madre es blanca, decía, y yo, sí, pero ven tú. Y yo decía, como en un espacio de personas trans, mi madre es hetera y no entraron, porque estamos nosotras. Ya está, es un momento. Yo no estoy diciendo que la... Era fuerte porque
atraviesan los vínculos allí, atraviesa el amor y atraviesa esto que tiene que ver con el disciplinamiento racial del deseo también. A qué cuerpos deseas, a qué cuerpos cuidas, qué cuerpos destinas energía para conservar su vida. Un cuerpo blanco, un cuerpo cimarrón, un cuerpo negro. ¿Y por qué politizar el deseo? ¿Por qué tu energía de amor está destinada a cuidar un cuerpo blanco, sostener un cuerpo blanco? Y si eso no implica también sostener la supremacía blanca, ¿no? Todo esto entraba en cuestionamiento y empezamos a hacerlo a partir de una comunidad y permitió generar espacios de cuidado, espacios afectivos y espacios de disputa. No quiere decir que ya no sea así, es fuerte todavía, y lo hacíamos en todos los niveles, desde el ballroom, del voguing, donde estaba haciendo, hasta universidades, los museos. Y creo que ha habido un aprendizaje allí, y un aprendizaje, digo, hacia los blancos, porque fue todo un trabajo pedagógico que tuvimos que hacer para esto, y de mucho desgaste, de mucha ruptura, de acercamientos y también rupturas, pero tenía que ver con momentos particulares de radicalidad y de activar tecnologías ancestrales. Cuando yo digo esto de comunidades, ¿qué era un quilombo? ¿O qué era un cumbe? ¿Y qué pasaba cuando entraba un blanco allí? Pues le decía a los otros blancos y cavaban el quilombo y nos mataban a todas. Entonces, preservar el secreto también, la espiritualidad como secreto, saber a quién compartirlos, porque también hay pieles negras, máscaras blancas, no shade, eso pasa muchísimo. Y para mí era importante generar esta comunidad activando, porque a mí me veían como la loca, nos veían como las locas. Y yo decía, pero si mis ancestras hacían esto, yo no estoy haciendo otra cosa más que hacer lo que hacían mis ancestras. Nos ocultábamos en la montaña y si entraba un blanco ahí se acababa el quilombo, se acababa la comida, se acababa la espiritualidad, nos llevaban a la plantación. Girl, es exactamente lo mismo actualmente. ¿Cómo preservarnos? Y yo creo que tiene que ser comunitariamente, espiritualmente. Y disputarlo en todos los sentidos, ¿no? Como que también a veces el silencio es disputa, eso es fuerte. O sea, yo siempre digo, Rosalie Park no se movió. Y ese fue el movimiento, no moverse. Se quedó sentada ahí. Y eso generó, ese no movimiento generó un movimiento. Y es importante, como también esto, la quietud, el silencio. No hay nada más que perturbe a un blanco que tú te le quedes callado y no le digas nada. Eso le genera esquizofrenia, porque quiere saberlo todo, quiere controlar todo. Con el perdón de este término médico de la esquizofrenia, que sabemos que es complejo. Eso, gracias por tu pregunta, Ara. Muchas gracias, Iki. Me encantó la respuesta. Sí, no, muy potente. Muchísimas gracias, Iki. Yo creo que vamos a cerrar aquí con tu participación y con la sesión de hoy también. Eh, Amé tu presentación. Estoy pensando que nos quedan 3 presentaciones más, entonces quizás yo también podría abordar un poquito la idea de lo no humano, también retomando el trabajo de Spillers, de Saidiya Hartman y del afropesimismo, ¿no? Porque también lo Mm, uso en mis clases, me encanta su trabajo y agradezco mucho que lo hayas traído aquí, ¿no? Como, y celebro mucho esta idea de la materia porque nunca había, es decir, obvio que no tengo que pensarlo todo, ¿no? Y me encanta la forma en que propones eso de cómo ver a la gente negra fuera de la humanidad. No, nunca había pensado en la posibilidad de materia. Y luego lo que hizo Ara me Ara, conmovió muchísimo, ¿no? Porque es como pensarnos fuera de la idea de lo humano, pero desde un lugar de vida también, ¿no? claro, de agencia, de Exacto. fuerza. No, porque Sí, todo se reduce, siento que el debate del afropesimismo reduce como la gente negra a una permanente idea es decir, nuestra esencia en la vida occidental es saber que vamos a ser sobrevivientes o no de una violencia antinegra, ¿no?
Es como, es profundamente desalentador saber que esa es la única forma de devenir, ¿no? Entonces me gustó mucho eso que dijo también Ara. Sí, Yo les agradezco mucho la participación de hoy. Eh, no sé, no sé si, es decir, voy a poner todos los videos y recomendaciones que puse aquí en el chat, los voy a poner en el otro chat. Estoy muy agradecido, hermana, por tu presencia, tu trabajo. Me siento muy conmovido y te mando mucha salud, mucho H y mucho desenvolvimiento para ti y para tu gente allá. gracias, de verdad. Yo también me voy con el cuerpo lleno de alegría y de ayer también. Quiero compartir ese texto de We Are Matter, que Ujú, somos materia. Yo tengo un texto que recién sale. Y esta reflexión también viene a partir de la santería y del espiritismo, en el sentido de que es un cuerpo materia. Cuando un cuerpo recibe mensaje, es materia. Es un código que se utiliza ya en mi tierra, ¿no? Como que eres materia, eres porque estás en conexión con otros mundos, el mundo de los muertos. Entonces, eso también era un llamado, ¿no? Como a entender la materia. Hay una vaina que hace un texto, una vaina. Bueno, sí, es una vaina también. Es un texto que escribió una blanca, que es fuerte, porque Jess, mi amiga, también dice como le llama a estos blancos que hablan sobre lo negro como blackface epistémico. Esta gente que utiliza el pensamiento negro, girl, y es una cosa muy fuerte. El blackface epistémico para producir capital. Aún así, Catherine Yusuf se llama, tiene un texto que se llama Black Anthropocene. ujú. Es fuerte este texto. Compila un montón de pensamiento negro. Y ahí hay unas reflexiones que también me llevan a entender como la dimensión geológica del cuerpo y por eso aterrizo en la materia, ¿no? Como entender cómo está la arena en mi cuerpo, los cauríes en mi cuerpo, la montaña, el mar, las ballenas, también a partir de Alice Pauline Gumbs, Christina Sharp, toda esta reflexión del mar y el tiempo residente. Y bueno, ahí hay más bibliografía para que le mandes a la gente. De verdad agradecida, estás muy, muy linda esta energía. Y bueno, Igualmente. Que esperemos por descanses. ahí, por los caminos. Sí, y ojalá que vengas a México. A Pues, o sea, sí, sería lindo ir, nunca no lo tengo pensado desde el año pasado que tengo papeles para salir de esta